Buenos días, amigas y amigos de AM. Nos da mucho gusto estar aquí hoy con la doctora Yolosóchitl Bustamante Díaz, secretaria de Educación de Guanajuato. 2 meses, secretaria, justo ayer, el martes 17 de marzo, se anuncia la suspensión de las clases presenciales. ¿Qué fue lo que hizo la secretaría que tuvieron que hacer de inmediato? Pues lo primero es pensar cómo podíamos apoyar a las maestras y maestros en las escuelas para que trabajaran de una manera diferente con los niños. Y entonces se elaboró una guía para las actividades académicas y las operaciones en las escuelas, en las que, como en ese momento se suponía que íbamos a estar fuera por alrededor de 2 semanas, las 2 semanas previas a las vacaciones de Semana Santa y de Pascua, veíamos a corto plazo cómo retomar las actividades. Y en esa guía se hablaba de formalizar un poco más los filtros que ya estábamos haciendo a la entrada de la escuela para evitar que algún chico o chica que llegara enfermo se quedara. Y por el otro lado, pedir que en las casas los papás estuvieran atentos a los síntomas de sus hijos por si esto empezaba a aparecer. En esa guía también se decía cómo los maestros iban a generar actividades a las que les llamamos integradoras, es decir, actividades orientadas a los conocimientos y aprendizajes sustantivos, es decir, los más importantes del periodo en el que estábamos y en el que al hacerlas integradoras podían con un solo tema tratar varias disciplinas. Esto se estuvo trabajando por esas 2 primeras semanas, pero cuando termina este periodo, vienen las 2 semanas de vacaciones y más adelante se confirma que nos seguimos hasta el último de mayo, pues entonces se amplió la aplicación de esta guía. Y se trabajó con algo que ya se había empezado, que era la plataforma que tenemos en la Secretaría de Educación. Y por el otro lado empezamos a hacer el contacto con TV4. TV4 empezó a apoyarnos en la estación TV4-3 con algunos programas que se fueron generando y recolectando, porque había ya material hecho sobre esta temática de trabajar a través de la televisión. Las cosas se van alargando y encontramos que a través de estos mecanismos la comunicación entre maestros con padres de familia y en los más grandecitos, secundaria y bachillerato, se realiza muy frecuentemente a través de WhatsApp. Y que los maestros y maestras van encontrando cómo a través de WhatsApp se relacionan con sus alumnos, mandándoles actividades, reforzándolos, aclarándolos, y que se convierte esta en una vía muy importante de comunicación. Pero también nos damos cuenta de que hay familias a las que tampoco les llega la televisión, o porque no tienen aparato, o porque no hay dinero para pagar la corriente, o porque no hay aparato simplemente, o no quieren que usen la televisión. Y entonces se trabajó en la elaboración de unos cuadernillos también como apoyos para el aprendizaje sustentados en los temas correspondientes a lo que en esta parte del año tenía que revisarse del programa escolar en cada grado de cada nivel. Igual, en los cuadernillos el material estuvo organizado con actividades integradoras y atendiendo a los aprendizajes sustantivos. Diciéndolo de una manera coloquial, quitamos todo lo que se podía reducir para dejar lo único y más importante. ¿Por qué? Porque el tiempo de aprendizaje, aunque parece que es más porque los niños están todo el día en su casa, en verdad se vuelve menos y menos efectivo que cuando están en el salón de clase. Fundamentalmente porque no estamos acostumbrados a trabajar de esta manera. Más adelante que esto se va convirtiendo en algo más usual, se van encontrando maneras de hacer más eficiente el proceso, pero al principio costó algo de trabajo y algunos chicos no logran adaptarse rápidamente.
A estas alturas estamos con la emisión de un segundo paquete de cuadernillos. Los primeros fueron casi 142,000, 141,800 y algo. Ahorita ya estamos en un paquete que está prácticamente en los 421,000 para llegar a más niños de más escuelas con las cuales nos hemos encontrado que no han recurrido a la televisión y a las plataformas. Fundamentalmente cubrimos al principio las escuelas multigrado, porque es en donde tenemos las mayores dificultades. A pesar de esto, todavía nos encontramos que hay una cifra cercana al 10% de estudiantes con los cuales no se ha logrado hacer contacto. Ningún tipo de contacto. Ninguno. Ni ellos se acercaron a la escuela, ni los maestros han podido hacer contacto con ellos. En esas primeras actividades que mencionábamos, la actividad número 1 fue cada maestro generar su red de comunicación con los padres de familia de los alumnos de su grupo, para que pudieran estar intercambiando información. Alumnos y padres. Sí, los que tenían los teléfonos fundamentalmente eran los padres. Entonces, ¿y cuántos son en estos casos? Me imagino muchos, ¿no? Sí, claro. Ajá. Sí, cada maestro tenía que hacer la red con los 30 y tantos, 40 y tantos padres de familia de su grupo, de manera que se pudiera mantener comunicado con ellos. Es parte de la información que normalmente tenemos en las escuelas para cualquier incidencia poderla conectar a los padres de familia. Entonces, a través de esas redes, los maestros estuvieron intentando el contacto, pero hay chicos con los que no se pudo hacer. Y ahorita en esta etapa estamos por iniciar una campaña especial más fuerte de búsqueda de estos chicos. Con estos cuadernillos que le decía son 421,000. La intención es llegar hasta el mayor número de domicilios. Uno pudiera pensar que van a ser de las zonas suburbanas y de las zonas rurales o indígenas. Hay zonas indígenas que no hemos podido entrar. Hay esta zona chichimeca en donde hay un brote muy fuerte en la que no se ha podido entrar. Y así hay algunas otras donde no hemos podido llegar. Y comenta usted que ha habido dificultad para alguno de los alumnos adaptarse y para los maestros, para muchos me imagino que debe de haber sido complicado, ¿no? Toda la vida trabajando de alguna manera. Pero además, con otra dificultad, muchos maestros no estaban familiarizados con el uso de las tecnologías. Bueno, no están, todavía hay maestros que no se han familiarizado con ellas. Había costado muchísimo trabajo. De hecho, son muchos años que se lleva ya tratando de que se incorpore tecnología en la educación, inclusive hasta en la básica, como materiales de apoyo. Ahora la necesidad ha sido un factor determinante y muchos maestros sí se incorporaron a tomar cursos y a capacitarse para poder utilizar esas herramientas. Ha habido un incremento bien importante. Claro. Leí ayer, Reforma estimaba que este siglo se han invertido 40,000 millones de pesos en tecnología y que esta crisis ha revelado que no han sido inversiones que resulten muy útiles. En el caso de Guanajuato hemos tenido los experimentos con las tabletas, por ejemplo. Tampoco había una estrategia detrás de esto, o es la impresión que a mí me deja. Bueno, las tabletas que se estuvieron entregando no iban con una intención de lograr un resultado específico. Lo que se buscaba era romper la brecha digital. Es decir, empiezo porque tú tengas la tableta para que empieces a familiarizarte con lo que esto es y empieces a romper esa dificultad teórica, mental, que muchos tenemos contra las tecnologías. Hay ahorita muchos de los que están trabajando a través de plataformas, lo hacen gracias a esas tablets. Porque los demás difícilmente encuentra uno familias que tengan más de un aparato con el cual puedan trabajar en plataforma. Hay familias, sobre todo las de las ciudades, en donde hay computadoras en casa. Pero si hay más de un hijo y además el padre o la madre también tienen que trabajar a distancia, pues se hace un conflicto porque ¿quién tiene prioridad? Entonces, son varios los factores que intervienen.
Uno, la familiaridad con el uso de la tecnología. Dos, la señal de Internet en la zona en donde las familias viven. Y tres, la disponibilidad de los equipos. Porque ya digo, puede ser que haya una computadora, pero depende del número de miembros de la familia que necesiten usarla. Y entonces, en estos casos, las tablets han representado una ayuda muy importante. Hay factores, doctora, no estrictamente educativos que son importantes en la escuela. Uno de ellos es la socialización, que es un componente Claro, importante de la educación. ¿Cómo ha afectado? ¿Tenemos alguna idea de cómo va a afectar esto a nuestros alumnos? sí, por supuesto. Eh, si lo vemos desde el punto de vista de los estudiantes, ellos han tenido una serie de pérdidas muy importantes. La primera, salir de su casa e ir a la escuela. Parece que no, pero es una actividad muy estimulante para la mayoría de los estudiantes. Claro. Segundo, la convivencia con sus compañeros y compañeras. El estar en ese ambiente, como usted menciona, la socialización es fundamental. Tercero, la relación con sus maestros. Es una figura diferente a la familiar que representa una fuente de atractivos en la vida. Cuarto, la convivencia en los recreos, los juegos, el estar con los amigos y las amigas hablando de lo que a los niños les interesa en cada momento dependiendo de la edad. Entonces, todo esto, súmele a que ya no pueden salir en sus tiempos libres a jugar a un parque o en la calle o ir a comprar algo. Todo se convierte en estar dentro de la casa. Pérdidas muy importantes. A eso súmele cuando, por desgracia, en alguna de estas familias, el padre o la madre de familia perdió el empleo. El niño lo vive porque escucha lo que se dice y porque resiente a veces lo que sucede como consecuencia de ello. Y si para colmo hay algún familiar muerto por COVID, todavía es mayor la presión, el estrés y la sensación de pérdida. Entonces, sí, para los niños esto es difícil de manejar, sobre todo porque nunca nos preparamos para ello. Ahora nos informan de chicos que de repente están de mal humor, que ya están aburridos, que ya se quieren salir, que se ponen rebeldes o que sin motivo alguno se ponen a llorar, porque en su elucubración se van generando escenarios que les provocan la tristeza y finalmente el llanto. Hay también una mayor tendencia a la depresión, a la ansiedad, y puede llegar particularmente en chicos de secundaria y de bachillerato a pensamientos suicidas. Entonces, en esto nos hemos apoyado mucho con los psicólogos que están trabajando con la Secretaría de Salud. Hemos compartido los números telefónicos para pedir ayuda. Hay un número interesante de casos en los que alumnos, los mismos alumnos o los padres de familia han pedido ayuda. Sin embargo, yo hubiera esperado un número mucho mayor de solicitudes de ayuda que las que ha habido. No me vaya a preguntar el número porque en este momento no me acuerdo del número de llamadas que ha habido, pero yo hubiera esperado que hubiese más. Sin embargo, no estamos acostumbrados a pedir ayuda y menos estamos acostumbrados a reconocer que hay algo emocional que nos afecta, porque inmediatamente pensamos, no, buscar un psicólogo o un psiquiatra van a decir que estamos locos. No, son reacciones naturales del ser humano ante estas circunstancias de enorme incertidumbre, pero además de las pérdidas que significa, porque así como lo dije para los niños, es para los padres. El padre o la madre ya dejaron de salir, ya no pueden verse con los familiares, ya no pueden salir a hacer aquellas actividades que les representaban alguna sensación de alegría, etcétera. Cosas tan simples como no puede ir uno a ver a un familiar. ¿Sí? Los niños no pueden ver a los primos, la madre no puede ver a la hermana o a la mamá, y así todos. Es una sensación extraña que no teníamos entrenamiento para abordarla. Ni precedente alguno, además, ¿verdad? Por Y por ejemplo, eso, después de su anuncio de la semana pasada en nuestras redes, nosotros vimos muchas de las reacciones.
había algunos padres que, bueno, pues parecían seguidores de Freire, ¿no? Con el asunto de la educación y todo, pero otros casi, pues parecían apelar más bien a Herodes, ¿no? Diciendo ya, por favor, llévense a estos niños de aquí. Me imagino que ese debe haber sido también un factor muy complicado, ¿no? Debe estar siendo. Es muy complicado. Yo quiero poner un ejemplo. Una madre de familia que tiene 3 hijos, ¿le parece? Que además es maestra y que ahora tiene a los hijos en casa y al marido también en casa. Y no sé si haya algún otro familiar. Entonces, ella tiene que hacer el rol de ama de casa y atenderlos. Quizás en la rutina de antes cada quien ayudaba en algo porque se iban. Pero ahora, como se quedan, lo lógico es que ella sea la que haga el rol de la casa. Esperemos que en muchas familias el esposo o el compañero esté ayudando. Pero ella tiene que atender esos asuntos de la casa propiamente dichos. Tiene que mantener el equilibrio entre todos los miembros de la familia. Tiene que apoyar a sus hijos junto con el esposo, si es que éste participa, en lo que son las actividades escolares de sus hijos. Mantenerlos ocupados y tranquilos en el espacio de la casa. Pero además ella misma preparar sus clases, mandar los materiales, darle seguimiento a sus alumnos. ¿Usted se imagina eso? Además, como nunca habíamos practicado formalmente el home office, resulta que el home office no tiene horario. No hay una disciplina que nos haya dicho, bueno, avisemos que sí es home office, pero empiezo a las 9 de la mañana, suspendo a las 3 para comer, regreso a las 4:30 y de ahí me sigo hasta las 6 o a las 7. No, pareciera que home quiere decir horario corrido 24 horas, 7 días a la semana. A cualquier Entonces, hora. se ha vuelto una carga muy grande para todos, que no estábamos entrenados para manejar. Más allá de este 10% de alumnos que no se ha podido establecer contacto con ellos, ¿hay algún indicio de deserción, doctora? Claro, sí, Más por agudo supuesto. que de por sí ya es alto. Sí, más, y de eso es una de las preocupaciones grandes que tenemos, porque este 10% que no hemos tenido contacto está conectado con aquellos estudiantes que ya en las 2 primeras partes del ciclo escolar habían tenido problemas de asistencia o problemas de calificaciones que estaban considerados como alumnos en riesgo. Hay más ahora con esto, con los que no hemos podido conectar. Entonces, para muchos padres de familia, la incertidumbre los llevó, por ejemplo, a decir, no, pues esto ya no se va a componer, te metes a trabajar. Aquí en la casa empiezas a hacer cosas y te desconectas de la escuela. O yo no le entiendo a lo de la escuela, no te puedo ayudar, así que mejor te pones a hacer cosas de aquí, de la casa. Nos hemos enterado que hay chicos a los que los llevan a trabajar en diferentes actividades, aprovechando que no están en la escuela. Pero eso propicia que cuando se reanuden las actividades en las escuelas, estos niños tengan mayores probabilidades de no regresar, o porque ya se interesaron en lo que están haciendo más que en lo que venían aprendiendo en la escuela, porque ven que hay una manera de ganar dinero, o porque los padres prefieren que sigan en eso para ayudar a la economía familiar, que en términos generales en este periodo está teniendo problemas. Entonces, sí, una de nuestras preocupaciones es el aumento del abandono. Ahorita, precisamente con esto que le decía, de iniciar a la búsqueda más intensamente de los que no hemos podido contactar, también se está revisando con los datos antecedentes de los niños cuáles eran los que estaban en riesgo. La semana pasada tuvimos una reunión con los delegados regionales para implementar estrategias en cada una de las regiones que tienen algunas condiciones diferentes para acercarnos a estos niños que estaban en riesgo de abandono, para trabajar con ellos más directamente y procurar reducir todo lo que sea posible ese abandono. De esto que hablábamos emocional, también hay un factor importante en el abandono. Y lo que se ha mencionado que causa alguna confusión, de que a partir de que se decida en qué fecha inicia el siguiente ciclo escolar, las 2 semanas previas
se van a trabajar con los estudiantes. Uno, para hacer una especie de nivelación. Cada maestro con su grupo, revisar, siempre se hace una evaluación diagnóstica, cómo vienen los niños del grado anterior. Y buscar nivelar aquello en lo que se note deficiencias. Pero la otra razón de estas 2 semanas es trabajar con ellos su estabilidad emocional. Por todo esto que veníamos comentando, van a ser dinámicas en los grupos, se va a capacitar a los maestros para trabajar esto de forma tal que ayudemos a los estudiantes a recuperarse de esa situación, pero al mismo tiempo a prepararlos y prepararnos por aquella circunstancia que se menciona cada vez más, de que puede haber más olas de COVID que nos obliguen más adelante a tener que hacer suspensiones nuevamente. Entonces, hay que prepararnos para lo que ya estamos viviendo, tratar de resolver lo que nos causó, pero por el otro lado, prepararnos para lo que viene. No pensar que esto ya se acabó y qué felicidad, volvimos a la vida como la teníamos bien conocida, sino que cambian muchas cosas de manera, si no permanente, por lo pronto, en el corto plazo, y nos preparamos, ahora sí que como se dice, física, mental y emocionalmente, para posibles suspensiones de asistencia a la escuela. Y vamos trabajando cómo mejorar esa forma de interacción con los estudiantes cuando están en sus casas. Perfectamente. Quisiera volver en un momento, si usted me permite, al tema del regreso, pero antes surgió mucho la inquietud de la evaluación de este curso. ¿Va a ser simbólica, doctora? No simbólica, pero sí diferente a lo que era tradicionalmente. Cada año, en conjunto con la Secretaría de Educación, las autoridades de educación de todo el país discuten y se llega a lo que se llama el Acuerdo Nacional de Evaluación, es decir, las reglas del juego con que se va a llevar a cabo la evaluación. En este año no se ha establecido para este ciclo escolar todavía ese acuerdo, porque, pues la verdad, es complicado establecer algo de manera general cuando todos tenemos una combinación de circunstancias diferentes. Hay estados, sobre todo estados muy pequeñitos, que han tenido un buen acercamiento a las tecnologías y que están trabajando muy bien con plataformas. Otros estados que venían apoyando muy intensamente ese trabajo y que, bueno, lo tienen muy bien aceitadito, funciona, etc. Y hay otros estados en donde prácticamente no hay nada de actividad a través de tecnologías más que de manera complementaria. Entonces, hay muchas variantes. Y sobre todo, no sabemos, esa es la verdad, no sabemos bien a bien cómo vamos a tomar en cuenta esas experiencias de aprendizaje, de vida, que los niños han estado viviendo en sus casas, porque tampoco se pueden desperdiciar. A veces un aprendizaje de esos puede ser más útil que saber las capitales de los estados de otro país o algún dato que metiéndose al teléfono uno puede encontrar. Esas prácticas también tienen que ser tomadas en cuenta. Y algo que parece permear por ahí en el ambiente es que va a haber un cambio en la orientación de los planes y programas de estudio para guiarlos más, no nada más a este concepto académico del conocimiento, sino a un conocimiento que esté más relacionado con la vida, de tal manera que la escuela nos prepare, sí, para seguir aprendiendo, pero más intensamente para afrontar la vida, para saber cómo comportarnos y cómo generar empatía, cómo generar resiliencia, cómo no dejarnos abatir por lo inesperado, sino buscar la oportunidad que hay en cualquiera de estas crisis, algo que nos haga más adaptables a lo que pudiera venir. Ya tuvimos una experiencia fuerte, no estábamos preparados, no estábamos claros de que pudiera venir una cosa así. Y quizás hubiéramos pensado más en la posibilidad de una guerra nuclear, pero que un virus, una cosita piquitita, pusiera a bailar a todo el mundo, yo creo que no lo habíamos considerado seriamente y no nos preparamos para eso. ¿Qué más puede aparecer? No lo sabemos,
Pero entonces tenemos que estar preparados para poder enfrentar la vida como venga. Entonces, esa evaluación todavía no está definida del todo. Va a considerar lo que había logrado cada estudiante en las 2 primeras partes del ciclo escolar, porque ahí está, lo cursó, lo evaluó, sus calificaciones están registradas, o sea, es algo que ya se había completado. Y se está viendo cómo vamos a apreciar lo que lograron en este periodo. Se pidió que cada estudiante generara algo que llamamos una carpeta de experiencias. Es decir, cada ejercicio, cada tarea, cada investigación que se les indicaba había que hacer, la aterrizaban como una hoja en que estaban poniendo lo que habían hecho y lo que habían encontrado, pensando que al regresar a la escuela, esas carpetas iban a formar parte del material para la evaluación de cada niño. Pero ahorita que no regresamos, estamos considerando qué vamos a hacer. Es difícil pensar en que las carpetas pasen a los maestros por pues, cuestiones de mínima seguridad. Entonces, es parte de lo que se está analizando. Cómo constituir esa evaluación de tal forma que sea hasta donde podamos llamarlo justa, equitativa, significativa para los estudiantes. No se trata ni de regalar calificaciones, ni de reprobar a todo mundo, ni poner el detalle de si el punto 35, punto 24, punto 32 del plan de estudios lo cubrió o no lo cubrió, sino cómo valorar esta experiencia y finalmente, y lo voy a decir responsablemente, si hay algo que no aprendieron del programa, es lo de menos. Si aprendieron a sobrevivir esta circunstancia sin tener grandes quiebres o pudiendo reponerse de esos quiebres, es más valioso que esos temas. Claro. ¿Qué vamos a hacer en estas 2 semanas al regreso? Revisar qué fue eso que no lograron del programa. Y bueno, ver la parte emocional. Pero ahorita lo más importante es que estemos en condiciones de seguir adelante. Bueno, dice usted lo de no regalar calificaciones. Creo que después de lo que hemos pasado todos, ya nos merecemos algún regalito, ¿verdad? ¿Se va a acudir a este acuerdo nacional de evaluación? ¿Va a seguir para tomar las pautas de lo que se va a aplicar en Guanajuato? Yo supongo que primero vamos a escuchar cuál es el planteamiento y esto lo vamos a revisar aquí en el Estado para encontrar la lógica con lo que nosotros venimos haciendo, ¿sí? Esperamos en esta semana probablemente tener una reunión de autoridades educativas. Estaba en teoría para hoy a las 12, pero hoy a un imprevisto, se pospuso hasta nuevo aviso. Yo confío en que pueda ser en esta misma semana para definir todos estos detalles. ¿Desde qué fecha es la de cierre del ciclo escolar? Porque estaba previsto para el 6 de julio. En el supuesto de que regresábamos el 1 de junio, se pospuso para el 17 de julio. Entonces, el calendario, usted sabe que es el calendario oficial, lo establece la Secretaría de Educación, la federal. Sin embargo, tenemos algunas posibilidades de hacer ajustes. Estamos a la expectativa de ver qué define la Secretaría para ver si lo tomamos tal cual o si necesitamos hacer algún ajuste. Gracias. Me habla usted del aspecto pedagógico de ese regreso, de esa fecha anunciada 15 días antes. El asunto de la estructura, doctora, ¿qué se está contemplando? Yo veo que aquí se regresa en unas condiciones, grupos más chicos, las restricciones de la socialización, seguramente se necesiten más grupos, más horarios. ¿Cómo se está contemplando esto? Pues sin querer parecer chistosa, le diría a usted que con mucho cuidado, porque nuestras escuelas en general no tienen aulas tan grandes como que pudiéramos duplicar el espacio ocupado por los niños y que nada pasara y siguiéramos tranquilos. No, no tenemos salones de esos. Entonces, lo que se está trabajando es en escenarios de posibles nuevas formas de operar las escuelas. Tendremos que respetar la sana distancia dentro del salón, pero entonces no caben todos los niños. Tendríamos que poner más grupos para que cada grupo tuviese la mitad de los alumnos, por ejemplo, pero no tenemos salones ni tenemos maestros.
ni hay presupuesto, nos dice la SEP, para contratar más maestros. Bajo esas restricciones, estamos explorando escenarios que nos permitan combinar la sana distancia con la actividad presencial y probablemente con algo de actividad a distancia. No necesariamente plataformas, ya que no todos tienen acceso, pero sí actividades a distancia que quizás mientras unos niños están en la escuela, la mitad restante de ese grupo esté en su casa trabajando otras actividades que va a necesitar para los siguientes días cuando a ellos les toque ir a la escuela, a ir combinando estas posibilidades. Y no estos sistemas, perdón, ¿se están trabajando ya? ¿Se están haciendo sus planteamientos? Sí, claro, sí, sí. Ajá. Sí, tenemos circunstancias diferentes. Por ejemplo, las escuelas multigrado. Cuando es una escuela unitaria, recuerde usted que es un solo grupo en donde se conjuntan todos los niños de la comunidad, desde primero hasta sexto de primaria. Hay un solo maestro. ¿Cómo hacemos con esos niños? Va a tener que ser lo mismo. Parte de los niños estarán unos días y los otros en su casa trabajando cosas que el maestro o la maestra les estará planteando y que estará revisando y discutiendo con ellos cuando a esta segunda parte le toque llegar al salón presencialmente. ¿Cómo de otra manera? Estamos explorando eso. ¿Ya hay un aviso formal de que no habrá presupuesto para este tipo de asuntos? No formal, porque regresábamos el 1 de junio y no se contemplaba que regresáramos en condiciones todavía de altos niveles de contagio, ni se conocía mucho de la epidemiología de este virus. De hecho, en algún momento se planteaba que regresábamos con 0 nivel de contagio y ahora se ha ido aprendiendo que esto probablemente no se logre. Entonces estaremos regresando con un cierto nivel de contagio que por eso nos forza a la sana distancia y a otras cosas. Estamos aprendiendo y buscando las mejores soluciones, las mejores alternativas para afrontar esta situación. Vi, por cierto, usted impartió inmunología, ¿es correcto, doctora? Sí, sí. Mire nada más, sí. Qué barbaridad. Sí, uno no sabe cuándo las cosas que aprende le van a servir. Le van a servir. Doctora, los niños especiales. ¿Están atendidos? Ajá. Están atendidos. Ajá. Y estamos teniendo inclusive algunas experiencias maravillosas de cómo en la familia se despierta una actitud muy positiva respecto a cómo manejar estas circunstancias. En algunos casos ha habido la visita del especialista, la especialista o el maestro cuando se requiere, buscando las condiciones de mayor protección posible tanto para los alumnos, los estudiantes, como para los maestros o especialistas. Pero están trabajando igual, ¿eh? Se ha mantenido entonces sí, la educación. Claro, sí, sí, Qué sí. Bueno, qué bien. Los niños indígenas, los niños de las comunidades rurales, y le diría, estamos trabajando con los niños hijos de los jornaleros migrantes. También con ellos estamos llevando a cabo actividades. Ahorita estamos en la época en que llega otra jornada de jornaleros que vienen para algún tipo de cosechas y se restablecen los campamentos y nuevamente se forman los grupos y se empieza a trabajar con ellos. En general, doctora, con los planteles privados ha habido buena sintonía, apoyo, sí, trabajo claro. en conjunto. Sí, ellos han estado en la mayoría de los casos manteniendo estas actividades. Muchos de ellos tienen una buena estructura de trabajo en plataformas y tienen estudiantes que cuentan con la señal y el equipamiento. También como nosotros se han encontrado con otros que no y han recurrido a la televisión. Me parece que en menor grado, no tendría yo el porcentaje exacto, pero en mucho menor grado, ha habido esta dificultad que requiera de cuadernillos o que requiera de la búsqueda de los estudiantes. Déjeme decirle que los cuadernillos, la primera versión, está en la página de la Secretaría, de tal manera que las escuelas privadas tienen acceso a esos cuadernillos y los pueden imprimir para sus estudiantes cuando lo han querido. Y lo mismo haríamos con esta segunda versión. Un balance, doctora, hasta ahora. Difícil, difícil.
no se aprende tan fácilmente a aprender en otra modalidad de un día para otro. Toma tiempo, tanto para los estudiantes como para los maestros. Difícil porque cambió totalmente nuestra forma de vida y tenemos que aprender a convivir familiarmente de una manera más sostenida en tiempo que parecía se había perdido y que no es tampoco tan fácil de recuperar. Difícil porque, bueno, en algunos casos la situación económica se convierte en una agravante de la situación. Y difícil porque no estábamos preparados para manejarnos en el campo de lo emocional. Estas competencias socioemocionales cada vez nos convencemos más de lo trascendente que son para el aprendizaje y para la vida de nosotros como comunidades. Dentro de toda esta dificultad, una gran satisfacción por las respuestas que hemos tenido de los maestros y maestras y de los padres de familia. Así que creo que, sin exagerar, vamos a tener un buen resultado al cierre del ciclo escolar. Semejante al que se tiene normalmente, quizás con un pequeño déficit comparado con él, porque, ya digo, aprender a trabajar de una nueva forma no es siempre tan sencillo para todos. Pero, por el otro lado, con una muestra muy clara de que somos capaces de salir adelante y que lo que siga lo vamos a manejar de mejor manera y más satisfactoria. Y más satisfactoria no me estoy refiriendo solo a los resultados de si pasé o no pasé, si cambié de ciclo o no cambié de ciclo, no. Resultados satisfactorios en el sentido de sentirnos sin amargura, sin limitaciones, sin tristeza, sino aprendiendo a encontrar lo disfrutable de esta nueva forma de vivir que se nos está presentando y a la que no nos podemos rehusar. Muy bien. Doctora, le agradezco mucho su tiempo y su orientación. No, gracias a usted por la oportunidad. Platicar que esté con muy usted. bien. Ha sido Hasta la luego. doctora Yolosóchil Bustamante, secretaria de Educación de Guanajuato. Buenos días, gracias. Hasta luego, buen día. Gracias, hasta luego.